Hola, buenas tardes. Vamos a empezar un nuevo video. En este nuevo video les voy a enseñar a utilizar Excel como si fuera Word. Es decir, vamos a escribir dentro de las celdas, vamos a aprender a borrar, vamos a poder a seleccionar, a cambiar el color de la letra, el tamaño, el estilo. Vamos a aprender a trabajar un poquito dentro de lo que es la hoja de Excel, sin antes entrar a lo fuerte, ¿no? De cálculos y todo esto. Muy bien, como ya vimos en videos anteriores, tenemos la hoja de Excel. Nosotros podemos dar un clic y posicionarnos en cualquier parte de nuestra hoja de cálculo. Cuando nosotros damos un clic en cualquier celda, una celda, ¿cuál es? Pues bueno, es este recuadro que aparece en color alineado negro, le conocemos como celda. La celda tiene un nombre. Ese nombre lo vamos a conocer por el nombre de la columna, que en este caso es C, y la fila, que en este caso se marca con el número 10. Entonces hablamos de que estamos posicionados en la celda C10. Y en la parte superior izquierda podemos observar el nombre de la celda. Donde quiera que nosotros demos un clic, nos va a aparecer el nombre de la celda E10 y nos va a aparecer marcado la columna y la fila en donde estamos posicionados. En la parte anterior mencionamos el menú principal. El menú principal se encuentra en la parte de arriba y ahorita vamos a trabajar con lo que es el menú inicio. Bien, otra parte importante dentro de la hoja de Excel es aquí donde está esta línea blanca. Se llama barra de fórmulas, o también nos sirve para poder escribir. Es decir, nosotros presionamos un clic en esta celda, posteriormente presionamos un clic aquí en la barra de fórmulas y escribimos la palabra hola y presionamos enter. De esta manera vamos a pasar el texto de la barra de fórmulas a la celda en la que estamos posicionados. ¿Ok? De esta manera es como nosotros escribimos dentro de la hoja de cálculo. Es una de las formas. La otra es simple y sencillamente me pongo en la celda donde quiero escribir y escribo la palabra hola y presiono enter. Siempre tengo que presionar enter, la flecha a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, para que pueda quedarse el texto dentro de la celda. Si yo no presiono enter o alguna flecha para moverme a un lado de la celda en donde yo estoy posicionado, el texto no va a quedar. Y obviamente pues, se puede eliminar o lo puedo borrar. Bien, ¿qué pasa cuando yo escribo un texto demasiado grande? Presiono enter y entonces el texto va a abarcar más de una celda. Podemos observar que está abarcando 3 celdas. En realidad, en forma visual, nada más, porque si yo escribo o me posiciono en la celda continua a la que escribí y escribo la palabra hola, entonces el texto anterior no es que se borre, simple y sencillamente que queda en la primera celda donde yo escribí. Si damos un clic en esta celda, sigue el texto que inicialmente yo escribí. Lo que pasa es que como es demasiado largo, pues obviamente abarcaba varias celdas, pero nada más superficialmente. Cuando yo escribí en la siguiente celda, entonces el texto deja de aparecer en forma visual, pero en realidad sigue estando en la celda. Es decir, es como si cada celda fuera una hoja de texto. Y todo lo que escribamos en esa celda, ahí va a continuar. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a escribir hola, voy a escribir
muchas palabras, muchas letras. Otra vez escribo la palabra hola, muchas letras, nuevamente vuelvo a escribir la palabra hola y los números 5. De esta manera estoy escribiendo, presioné enter al final y transcribo todo ese texto a la celda. ¿A cuál celda? A la celda C15. Toda la información, todo lo que yo escribí y tecleé está única y exclusivamente en la celda C15. En la celda de al lado, si yo me posiciono, que es la celda D15, no hay nada, ¿sí? ¿Cómo dicen ustedes? Bueno, pero yo estoy viendo que aquí está esa información. Bien, si me regreso a la celda anterior, podemos observar en la barra de fórmulas el texto que ahí nos está indicando que realmente existe. Cuando yo me pongo en la celda de al lado, está vacía. Quiere decir que en la celda D15 no hay absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, todo lo que nosotros escribamos en una celda posicionada se queda única y exclusivamente en esa celda posicionada. Cuando yo me cambie a otra celda, en esa otra celda, pues podré escribir todo lo que yo quiera. Un ejemplo, en D15 se supone que no tenemos nada. Pongo el número 5, presiono Enter y podemos ver que el texto anterior ya no aparece visualmente, pero se encuentra en la barra de fórmulas y se encuentra también dentro de la celda. Y en D15 solamente tenemos el número 5. Entonces, es muy importante saber que todo lo que escribimos en una celda se queda dentro de esa celda. ¿Ok? Y visualmente, pues bueno, puede, entre comillas, desaparecer o no ser percibido todo el texto. ¿Ok? Pero un poquito más adelante les voy a enseñar cómo visualizar todo el texto que se encuentra en la celda. ¿Ok? Es importante saber que nosotros podemos escribir en cualquier parte de Excel simple y sencillamente escribiendo y presionando Enter. ¿Ok? En la parte de arriba tenemos las columnas divididas por líneas al final de cada columna. ¿Ok? Estas líneas verticales se pueden mover para hacer la columna más angosta o hacer la columna más ancha. Un ejemplo, aquí tenemos un texto que no se alcanza a ver porque nuestra columna es demasiado angosta. Entonces hay que hacerla más ancha para que el texto pueda ser visible. Si nosotros llevamos nuestro puntero del mouse a la parte superior sin presionar absolutamente nada, podemos observar que el puntero cambia de forma. Este puntero ahora se cambia en forma de cruz con dos puntas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Eso nos indica que si nosotros presionamos el clic del botón izquierdo del mouse sin soltar y arrastramos hacia la izquierda, la columna se va a hacer más angosta. Si presionamos la cruz en donde se encuentra con el botón izquierdo del mouse y arrastramos hacia la derecha sin soltar, entonces la columna se va a hacer más ancha. Vamos a ver un ejemplo. Presiono un clic, ahí se está marcando mi columna, arrastro hacia la izquierda y bueno, de esa manera puedo hacer mi columna más angosta. Solté el botón del mouse y automáticamente queda ahí donde yo lo solté. Nuevamente me posiciono en la columna, hago que aparezca mi puntero en forma de cruz, presiono un clic, arrastro hacia la derecha y de esta manera voy a tener una celda completamente ancha donde puedo visualizar el texto en su totalidad. Si me posiciono en esta celda donde el texto es demasiado grande, bueno, entonces puedo arrastrar para hacer una columna
mucho más grande y pueda yo visualizar el texto que escribí en esa columna. Sin embargo, esto no es muy recomendable porque no estoy en una hoja de Word, en una aplicación de texto, estoy en una hoja de cálculo, pero se los quiero explicar porque cuando regularmente iniciamos trabajando con Excel y escribimos un texto un poquito grande y seguimos escribiendo en la siguiente celda, se nos desaparece el texto y decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué desapareció? ¿Cómo hago que aparezca? Y bueno, esta es la forma, pero poco a poco les voy a ir mostrando cómo ir trabajando con la hoja de cálculo sin que tengan ese tipo de problemas, ya que hay infinidad de cosas para trabajar con texto dentro de la hoja de Excel sin que se pierda y sin necesidad de tener que hacer las columnas tan anchas, ¿ok? Vuelvo a regresar las columnas casi a su estado normal, ¿ok? Y una forma para hacer la columna al ancho del texto que escribimos es simple y sencillamente, aquí vemos que hace falta texto y no lo podemos ver. Entonces nos posicionamos en la parte superior derecha de la columna y damos doble clic cuando está la crucecita. Al dar doble clic, automáticamente la columna se hace ancha al tamaño del texto. Lo mismo vamos a poder hacer aquí. Damos doble clic y la columna se hace ancha al tamaño más grande del texto que exista dentro de esa columna. ¿Ok? Bien, regresamos las columnas a una posición prácticamente normal y continuamos. Nosotros en la parte de arriba tenemos el menú de inicio, y dentro del menú de inicio tenemos prácticamente funciones que también vemos o elementos que también tenemos en la hoja de Word. Muy sencillo, posicionamos el mouse, el puntero en la celda que queremos cambiar el texto o la forma del texto, y aquí tenemos igual que en Word, negrita, damos un clic y obviamente el texto se cambia a negrita. Cursiva, se cambia a cursiva, subrayado y se cambia a subrayado. Si quiero poner la celda en un tono, en un fondo de color, pues agarramos nuevamente el color de relleno, agarramos el color que nosotros queramos, cambiamos el color del texto, amarillo, y bueno, de esta manera jugamos con el formato de los textos. Podemos también cambiar el tipo de fuente. Tenemos una lista como un Word, el que ustedes elijan, cambiar el tamaño. Cuando cambiamos el tamaño, automáticamente cambia el tamaño o la altura de la celda, ¿ok? De la fila, perdón. Si queremos hacer que la columna sea más grande, nos posicionamos aquí, damos doble clic y entonces ya la columna es del tamaño de nuestro texto. Nosotros cuando escribimos, en este caso, un texto, por decir nuevamente la palabra hola, la ponemos en negrita, en tamaño 16, se encuentra por default a la izquierda de mi celda. Si yo quiero que se ponga en el centro, me voy al área de texto, la pongo en centrar, me puedo ir a la izquierda, me puedo ir a la derecha y dejarla, vamos, prácticamente como yo trabajo normalmente en Word, ¿sale? De esta manera ustedes van a poder trabajar con texto dentro de Excel. Algo muy importante es que en Excel, por ejemplo, si yo pongo camión, si ustedes se dan cuenta, la palabra camión no tiene el acento. Entonces es muy importante también trabajar, si ustedes saben trabajar con los acentos en las palabras, ponerlo para que su texto o su gramática de alguna manera se encuentre correcta, ¿ok?
Muchas veces cuando alguien trata de trabajar en Excel con mucho texto, lo más recomendable es trabajar primero en Word, eh, realizar su cuartilla o lo que vayan a trabajar con texto, copiarlo y pegarlo dentro de Excel. Y de esta manera, bueno, se van a evitar un poquito de faltas de ortografía y de errores ortográficos dentro de Excel, aunque Excel también cuenta con un diccionario y una herramienta para poder validar el texto que ustedes escriben, pero lo vamos a ver más adelante. Bien, de esta manera ustedes pueden trabajar prácticamente con los textos. Algo que yo les decía al inicio de escribir textos grandes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero eh, hacer un formato de algo, poner un título en alguna parte de mi documento, bueno, yo voy a seleccionar estas. ¿Cómo selecciono una celda o un rango de celdas? Bien, doy un clic con el mouse cuando mi puntero se encuentre en esa cruz blanca y selecciono hacia la derecha sin soltar, ¿ok? Lo mismo puedo hacer hacia abajo, doy un clic y selecciono hacia abajo sin soltar mi puntero izquierdo del mouse. Y bueno, vamos a ver, vamos a seleccionar un rango de celdas y le voy a poner un color, ¿sale? El color azul. Ahora, yo voy a escribir un título, empresa, empresa, plásticos y derivados. Ok, yo escribo este nombre, ¿sale? Este nombre, como hemos explicado anteriormente, está solamente escrito en la celda B2. Sin embargo, acá no tengo absolutamente nada, es decir, si pongo un 5, pum, se borra mi celda completa. Si yo trato de hacer ancha mi celda, pues ¿qué va a pasar? Que acá no estoy escribiendo absolutamente nada, ¿sale? Entonces, para que yo pueda poner este texto en este rango de celdas, lo que voy a hacer es seleccionar el rango de celdas y voy a utilizar dentro de mi menú inicio, combinar y centrar. Cuando yo doy un clic en esta opción de combinar y centrar, automáticamente estoy combinando 5 celdas en una y por lo tanto esas 5 celdas B, C, D, E y F se van a convertir única y exclusivamente en mi celda B2. ¿Ok? Es una sola celda. Y yo puedo entonces poner a la izquierda, en el centro o a la derecha este nombre. Y ya no puedo escribir en ninguna otra celda. Ni en la C, ni en la D, ni en la E, ni en la F. ¿Por qué? Porque como combiné 5 celdas, se convirtieron esas 5 solamente en B2. ¿Ok? Sin embargo, en la parte de abajo puedo continuar escribiendo. ¿De acuerdo? Bien, para borrar información en una celda, solamente me posiciono en la celda y con la tecla de suprimir lo borro. Presiono en cualquier otro lado o Enter, suprimir, Enter y lo borro. O también puedo escribir encima, es decir, tenemos la letra A, yo escribo la palabra hola dentro de la letra A y borro eso que se encontraba antes. Igual aquí, pongo el número 5, presiono Enter y borro la palabra que estaba. Sin embargo, algo muy importante es que al escribir en una celda que tenía un formato de letra diferente, un estilo de color, un tamaño X, bueno, conserva el formato y escribe la palabra que yo quiera, pero conservando el formato. Yo puedo seleccionar también un rango de celdas, presionar la tecla de suprimir o delete y se borra todo lo que estaba ahí, ¿sale?
Eso es muy importante para trabajar dentro de la hoja de Excel. Cada vez que ustedes presionan Enter, Excel está configurado para que el marco de la celda o donde vamos a escribir o el puntero de celda se baje automáticamente. Esa es la forma como está configurado Excel, aunque Excel puede ser configurado para que cuando presionemos Enter se vaya a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o en una combinación personalizada. Eso no lo vamos a ver ahorita, eso se ve en Excel avanzado y bueno, ahorita lo importante es que ustedes aprendan a trabajar con la hoja de Excel, ¿ok? Bien, si ustedes por alguna razón no les gusta esto que nosotros hicimos aquí, ustedes se van a dar cuenta que cuando damos un clic en esta celda, nos aparece en forma activa que el texto está centrado, es decir, este elemento, esta herramienta aparece activa en color anaranjado, aparece esta que nos dice también que el texto se encuentra en la parte inferior, que vamos, ahorita no lo podemos ver porque la celda es bastante angosta y no lo visualizamos, lo vamos a ver un poquito más adelante, y también nos dice que la celda se encuentra combinada. Entonces, si nosotros queremos deshacer esas opciones que habíamos puesto antes, le damos un clic en combinar y centrar, y de esta manera va a desaparecer la combinación que habíamos hecho de las celdas y ya nada más tenemos celdas individuales, ¿ok? Si nosotros queremos eliminar lo que se encuentra aquí, bueno, hay varias formas. Una es posicionarnos donde está el texto, presionamos la tecla suprimir y borramos el texto que habíamos puesto. Si queremos dejar esto como estaba antes, bueno, nos vamos a nuestro elemento de relleno, le damos blanco y lo eliminamos, ¿sale? Sin embargo, se eliminaron también las líneas. Bien, una forma es copiar una celda vacía. Esta es nuestra herramienta de copiar. Seleccionamos donde queremos pegar y le damos la opción herramienta de pegar. Pegamos nuestra celda en las demás y bueno, de esta manera volvemos a colocar el alinear. Bien, bien, eso lo vamos a ver ahorita paso a paso para que quede más claro cómo trabajar con copiar, pegar y todo ese tipo de herramientas. Bien, nosotros otra forma que podemos utilizar nuestro texto es vamos a arreglar aquí para que quede nuevamente Excel como estaba. Vamos a escribir un texto. Bien, ponemos un texto como los anteriores que habíamos puesto, pero ahora ya no lo vamos a poner combinado y centrado en un rango de celdas. Lo voy a poner en esta misma celda, pero ahora voy a utilizar esta herramienta que se llama ajustar texto. Podemos ver un ejemplo de cómo va a quedar nuestro texto. En esa ventana que se desplegó dice Microsoft Excel, pero el Excel no se alcanza a ver. Sin embargo, al utilizar la herramienta de ajustar texto, se va a ajustar el texto en una sola celda y obviamente no se va a hacer muy ancho. Damos un clic, damos doble clic para ver el ancho y nosotros podemos observar que ahora todo el texto quedó en una sola celda. Si yo quiero continuar escribiendo, hola, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres bien. Escribo, presiono Enter y automáticamente todo el texto que yo escribo queda almacenado dentro de la misma celda sin hacer prácticamente nada. ¿Ok? A eso se le llama ajustar el texto. Si yo en la siguiente celda escribo un texto, vamos a ver qué es lo que pasa sin tener ninguna de estas herramientas.
Bien, yo escribí un texto en la siguiente celda. El día de hoy vamos a partir el pastel por la noche. Si se dan cuenta, el texto pasa exactamente lo mismo que hicimos al principio cuando iniciamos este video. ¿Por qué? Porque no tiene ningún formato. Ni siquiera tiene un formato de combinar celdas y tampoco tiene un formato de ajustar el texto. Eso es lo que pasa si nosotros no utilizamos las herramientas, ¿ok? Por eso es muy importante. Al momento que yo doy un clic en ajustar el texto, automáticamente se ajusta el texto al tamaño, altura de la fila de Excel. Ahora bien, aquí nosotros podemos ver que está más abajo la información que acá. Entonces nosotros podemos ajustarla igual con la barra de herramientas, podemos ponerla al centro, que era lo que les decía hace rato que lo íbamos a ver más adelante, o lo podemos poner en la parte superior. Es decir, nosotros podemos jugar con toda esa información dentro de Excel. Y vamos a ver muchas otras cosas en el siguiente video.